¿Cómo están? Bueno, de esta casa de estudio, el profesorado número 7, les damos la bienvenida, les agradecemos por estar acá. Hoy es la primera capacitación del proyecto. ¿Estamos? Ahí sale mejor, sí. Ahí está. El proyecto de arqueología. A ver, ¿estamos? Sí. En clave regional. Así que bueno, hoy nos toca arrancar con las prácticas arqueológicas en el sur santafesino. Ya los conocieron en el primer encuentro, así que bueno, les damos la bienvenida a David Ávila y a Mariela Gallego, que son los especialistas que hoy nos van a estar acompañando y brindando todo su conocimiento. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar presente. Bueno, agradecemos a Flavia y al profesorado número 7 por ceder el espacio para esta actividad. Y bueno, y también a todos los compañeros de las instituciones que participan en esta propuesta, en este proyecto, que nos parece muy atractivo institucionalmente y que converjan justamente instituciones educativas. Lo hemos charlado mucho con Belén, con los compañeros, con Ale. Ahí están bien algunos compañeros de Rosario. ¿Cómo andan? Bueno, y en ese marco me parece interesante, y pensando en la propuesta de organizar colectivamente y construir conocimientos en el marco de las instituciones, bueno, generar este vínculo que nos une justamente en un lugar que es San Eduardo, y dentro de ese lugar un espacio determinado que es la Laguna del 12. La Laguna del 12, que va a ser como un eje atractivo para tener la experiencia entre todos, en nuestro caso de volver a la laguna, a participar un poco de las prácticas arqueológicas, obviamente, que nos parece re interesante, y ampliar un poquito la gama de esas articulaciones. Obviamente nosotros con Mariela ahora lo que vamos a contar un poquito es, vamos a tener, obviamente va a ser muy expositivo esta modalidad. Las preguntas, no sé si les parece, las dejamos al final o van interviniendo, como consideremos todo, no hay ningún problema. Pero queríamos trabajar y ofrecerle algunas categorías que trabajamos como arqueólogos básicamente, y para pensarnos justamente la idea de lo que pensamos de estas prácticas arqueológicas. En ese marco, justamente nuestro objetivo era tener un panorama regional de las investigaciones arqueológicas que se vienen llevando a cabo, un poquito también vinculando la historia regional de la arqueología y la presencia milenaria de los pueblos que habitaron estos ambientes lagunares, que siempre lo decimos, son ambientes donde hoy día también nos asentamos, estamos muy cerquita de esos recursos que son muy importantes, no solamente como un recurso natural, sino también como un recurso simbólico, como parte de la historia de la organización de este sector de la provincia de Santa Fe. También un poquito dar a conocer a aquellos que no lo conocen sobre las investigaciones que venimos llevando a cabo en la laguna, particularmente el 12, pero un pantallazo regionalmente. Y también dar alguna herramienta para pensarnos todos de esta práctica arqueológica que vamos a desarrollar en septiembre en esta laguna, que ya estamos organizando de a poquito con la comuna de San Eduardo. Gracias por venir, Moni, también en representación de San Eduardo, junto con la comuna, pero también junto a las instituciones, pensarnos cómo vamos a desarrollar esta experiencia que es única de ir todos a la laguna, hacer un trabajo arqueológico, mínimamente con los tiempos limitados, porque ahí vamos a contarle un poquito, que lleva mucho más el desarrollo de las excavaciones, básicamente el trabajo de campo, que es una parte de la arqueología. Sabemos todos, digamos, que si bien nuestra experiencia va a estar desarrollada en un ámbito concreto, que es la Laguna del 12, en un sitio arqueológico particular, los procesos son largos, digamos, de investigación, y también vamos a contar un poquito de eso. Y también, y acá creo que es lo que buscamos,
es alentar un poco, conocer nuestra historia regional desde los distintos ámbitos. Si bien nosotros vamos a invitarlos a trabajar un poco lo que tenga que ver con la arqueología y la presencia de pueblos originarios en la región, nosotros los vamos a denominar, en su gran término, es cazadores-recolectores, que habitaron estos ambientes lagunares del sur de Santa Fe, de la región pampeana. También vamos a hablar de la historia, que Ale va a contar un poco para ir generando vínculos y ideas de proceso dentro de nuestra historia regional, entendiéndola justamente no tan fragmentada. Y creemos que dentro de esta idea de fragmentación, un espacio tan particular como es la laguna nos une las temporalidades. Creo que también por ahí entrevemos que justamente estos ambientes nos permiten generar vínculos históricos, digamos. Así que bueno, obviamente, cuando hablamos de arqueología, ¿qué pensamos de arqueología? Grandes excavaciones en distintos lugares del mundo. Tengo una colega que es de Venado que justamente está haciendo egiptología, obviamente la estoy codirigiendo, digamos, así que bueno, estamos en esa instancia. Una experiencia para mí, ¿no?, muy enriquecedora. Bueno, y en ese marco, obviamente, hay una idea de la arqueología donde justamente hay grandes excavaciones, una cantidad de participación en un sitio particular, X, pero bueno, nos preguntamos, ¿esto es arqueología o hay otra parte de lo que llamamos arqueología? No sé, casi no tumbo. Se me escapó la coordinación. Hola. Nos pasó en San Eduardo una inauguración del museo, que el cura, en vez de bendecir con el agua bendita, que lo hizo con el tapón. Espectacular, me encanta. Me encanta. A mí me pasó lo mismo, así que... ¿Al obispo? ¿Qué tal? El obispo, sí, bueno, todo buenísimo, nos reímos todos. Bueno, obviamente, ¿qué entendemos por arqueología? Nosotros consideramos hoy día, obviamente de distintos acercamientos teóricos, ampliamos un poco el concepto y la categoría, entendiéndola más como una práctica que implica un abanico de actividades, de hacer que incluyen el trabajo de investigación arqueológico, propiamente dicho, los estudios de impacto arqueológico, la docencia de grado y posgrado, que se incluye en esta instancia, también la comunicación pública y la articulación con la sociedad, la formación de espacios de memoria y museo, también incluye actividades justamente de conservación, de patrimonio, o sea que la práctica arqueológica, si bien uno tiene una idea que está asociada netamente a la excavación como práctica en sí que nos define, hay un montón de actividades donde estamos incluyendo y que somos parte de eso. Y consideramos que justamente esa práctica arqueológica es parte de todo un proceso que nos abarca, ¿no es cierto? Sí, obviamente en esa instancia también están los espacios de memoria y museo, que dentro de ello tenemos que ver justamente a partir del registro, después lo vamos a hablar un poquito, patrimonial, las fichas que se incluyen, cómo se declaran, la articulación que tenemos con los distintos niveles institucionales, la provincia, la nación, para la declaración de estos espacios. Bueno, ¿la arqueología se ve o está medio borroso? Como un poquito de definición. Sí, sí. También otra idea que tenemos justamente y que es típico de la arqueología es la importancia que tienen el contexto de hallazgo y esos materiales articulados en ese contexto. Entonces, cuando hablamos de arqueología, podemos definirlo como una ciencia de las cosas articulada por una temporalidad particular. Esa temporalidad también se puede dar de manera en varios momentos históricos o temporales, o sea que no es solamente en un momento particular.
Y también, justamente lo que buscamos es, como dice Binford, justamente, donde lo que es importante es reconstruir la dinámica de la vida del pasado y estudiar las condiciones que han hecho posible los materiales que han sobrevivido y que han llegado hasta nosotros. Este es un elemento muy importante desde la arqueología porque justamente lo que encontramos, parte de ese registro arqueológico que vamos a encontrar, es el presente. Esa materialidad que vamos a encontrar es el presente. Si bien es del pasado, lo que buscamos es develar el pasado con el presente actual. Entonces, hay un elemento fundamental que hace la arqueología, que son los dos contextos, arqueológico y sistémico, que obviamente son definiciones muy importantes dentro de la arqueología, porque acaba a empezar a entreverse un montón de elementos que nos van a definir la forma de entrever esa materialidad y su articulación. De esa manera, obviamente, entendemos que es necesario, desde la arqueología, un montón de disciplinas que articulen, que fortalezcan las miradas, que obviamente un registro sesgado, recortado, podamos entrever e interpretar con los materiales esa materialidad que tenemos, pero también, que es importante, encontrar nuevas formas y nuevas miradas para empezar a ver otros elementos que hasta el momento no tenemos registrados. Por eso cuando hablamos de arqueología no solamente vamos a tener presente una mirada, sino que vamos a tener distintas arqueologías o muchos acercamientos de esa mirada que van a tener obviamente arqueología prehistórica, arqueología histórica. Se van ampliando la mirada y la forma de acercar ese conocimiento y esa construcción de conocimiento. Una de las más innovadoras que se está llevando adelante dentro de la arqueología es la arqueometría, que tiene que ver un poco con esa dinámica de los tipos de análisis y de las preguntas que hacemos al dato arqueológico, que obviamente va a ser una construcción obviamente de distintas miradas, de distintas disciplinas, que nos va a permitir tener una interpretación final sobre esa dinámica de esas poblaciones en un determinado momento. Obviamente que ahí la evidencia arqueológica tenemos como 2 o 3 elementos que son, me parece, muy importantes, que va a ser el concepto de sitio arqueológico, el registro arqueológico, que va a tener que ver mucho con los contextos. Acá tenemos 2 o 3 ejemplos bastante clásicos, el sitio Arroyo Seco 2 y Campo La Borda en provincia de Buenos Aires, que son sitios que han sido trabajados a lo largo del tiempo, hace mucho tiempo, y donde nos permiten entender que la evidencia del registro arqueológico, y ahí viene el concepto de sitio arqueológico, va a estar dada justamente o dispuesta a partir de lo que llamamos un yacimiento, una concentración de materiales a lo largo de un espacio determinado. Esa concentración va a estar localizada y concentrada en uno o varios sitios que nos va a permitir entender un poco de la dinámica de esos pueblos a lo largo del tiempo. Por otro lado, el registro arqueológico lo que nos va a permitir es entender parte de esa dinámica y articulación de esa dinámica, y nos va a generar, justamente nos va a representar una complejidad que tiene que ver con el contexto de hallazgo de esa materialidad. Y por otro lado, lo que... Bueno, sí. Hola, buenas tardes. Una aclaración sobre el registro arqueológico que no refleja esa dinámica del pasado. El registro arqueológico es algo que está hoy en el presente y que incluye no solo los materiales que aparecen, los artefactos, los restos óseos, todo el material que aparece, sino todos los procesos que fueron pasando y transformando ese sitio, ¿no?, a través del tiempo, pues procesos naturales del ambiente, como procesos antrópicos o culturales, como por ejemplo nosotros encontramos un sitio arqueológico que está en un campo, que está trabajado desde la agricultura, y bueno, va a estar perturbado por esas actividades
actuales, como es la agricultura, pero que nosotros las entendemos como parte del registro arqueológico, todos esos procesos por los que pasaron, esas materialidades, que es muy importante también tenerlos en cuenta, porque eso nos puede estar afectando, por ejemplo, la distribución de los materiales, la preservación de esos materiales. Entonces, por eso decimos que el registro arqueológico no es solo las piezas, sino también todos esos procesos que lo integran y que lo transformaron desde su, desde que se fueron utilizados esos artefactos en el pasado hasta la actualidad. Sí, ahí estaba el concepto de formación de sitio. Bueno, dentro de la bibliografía que sugerimos, que dimos, hay una serie de autores que, bueno, trabajan un poquito estas categorías y estos conceptos que son más o menos básicos para entender un poquito cuando vayamos al campo, y un poquito de entender que lo que encontramos no es parte de ese momento, de ese pasado, sino es parte del reflejo de la actualidad, de este presente. Que después, obviamente, a partir de una variedad de dinámicas, vamos a intentar de interpretarlo con distintos sesgos. Lo que decía Mariela, por ejemplo, en la Laguna del 12 en particular, tenemos, por ejemplo, antiguos caminos, que son caminos rurales, que obviamente con el pisoteo de los vehículos han transformado la depositación de esos materiales a la hora de justamente cuando vayamos a ver. Otros procesos naturales, por ejemplo, han sido animales cavadores que te redepositan en los objetos que están en el sedimento a la hora de excavar. Entonces, a veces nos ha pasado, o nos pasa, que en muchos de los sitios, ¿qué sucede? Encontramos material en una profundidad donde empezamos a dudar que esa profundidad puede ser dada, porque hay que analizar esos procesos de transformación del sitio que han afectado las condiciones de depositación de los materiales a lo largo del tiempo. Acá un ejemplo es, por ejemplo, la variedad de animales cavadores que han generado agujeritos y que tal vez había materiales que estaban arriba y fueron decantando por esos agujeros que fueron redistribuyendo los materiales en su lugar. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros estamos excavando y vemos que esos materiales tal vez están en una profundidad que nos llama la atención, y obviamente desde una concepción que seguramente lo han trabajado desde la geología o de ambiente, sobre la depositación, obviamente, de menor antigüedad a mayor antigüedad en una concentración de esos materiales, podríamos entrever que podrían tener una determinada temporalidad. ¿Qué pasa? Que esa temporalidad y esa concentración de materiales puede estar un poco mal distribuida a partir de esta variación que sucede en un espacio particular, que podría haber sido una transformación del sitio. Evidentemente esto se analiza y se estudia. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que cuando uno está trabajando en un sitio arqueológico, lo que ve y lo que encuentra, hay muchas preguntas para llegar posteriormente a una interpretación. Y estos procesos, obviamente, la tafonomía, que justamente analiza estas condiciones, no solamente sobre condiciones ambientales y las condiciones que se van a dar en la depositación, sino también los procesos que van a sufrir los materiales también a la hora de entender esas dinámicas. Ahí yo recuerdo. Creo que tendríamos que volver un poquito para atrás. Sí, pero yo te recuerdo. ¿Hasta ahí algo se entiende? ¿Cómo lo ven? ¿Preguntas? ¿Sugerencias? Aceptamos. Bueno, obviamente hay condiciones un poquito más. ¿El que sigue? Sí. Bueno, cuando vamos a hacer el trabajo de campo, si hay algo que tenemos que tener en cuenta, ciertos elementos previos a la diagramación de la actividad, obviamente.
Una de las condiciones es solicitar el permiso correspondiente para realizar las investigaciones. No todos podemos ir a excavar a cualquier lado, sino que tenemos que tener ciertos permisos que están en el marco de, básicamente, tenemos un proyecto de investigación que tiene que ver con el sur de Santa Fe, con la investigación arqueológica. Ese proyecto está acreditado en una institución que es la Universidad, en este caso Nacional de Rosario, dentro de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Tiene un nombre, tiene un plazo determinado y un proceso de preguntas que nos vamos a llevar a lo largo de... estos son proyectos que duran 4 años. En ese marco, cuando surge esta instancia, somos un grupo de investigadores, no somos solamente, por lo general, constituimos un grupo de investigación. Dentro del ámbito de la carrera nuestra de antropología participan no solamente docentes, investigadores, estudiantes, graduados, o sea que hay una variedad de gente que genera esta instancia. Pero para llevar a concretar posteriormente esta actividad, tenemos ciertos otros procesos. Esto en el ámbito académico. Se generan obviamente las preguntas entre nosotros vinculados justamente a preguntas que tienen que ver con la ocupación de estos pueblos a lo largo del tiempo, de sociedades cazadoras-recolectoras. Buscamos los antecedentes dentro de la investigación local o regional. Ahí tenemos, después vamos a comentarle un poquito de eso. Dentro de ese vínculo también, donde vamos a ir a trabajar, nos comunicamos con las instituciones locales más cercanas, en este caso San Eduardo, con la comuna de San Eduardo. Si hay un museo, nos comunicamos con el Museo de San Eduardo. Hablamos, si nos acercamos al campo, hablamos con los dueños del campo que corresponde. Y a su vez, en este proceso también pedimos una concesión de área a la provincia, por una ley nacional que se llama 25.743. En ese marco nacional, uno pide una zona de investigación. ¿Cuál es el eje que nos genera esta pregunta? Obviamente, tiene que ver con las temáticas que abordamos cada uno de los grupos de investigación. Hay gente que se va a dedicar, como vieron, las disciplinas, arqueología histórica, otros se dedican, nosotros nos dedicamos a arqueología cazadores-recolectores, o que habitaron ambientes lagunares. Cada uno va a tener su especialidad. Algunos se dedican a tafonomía, otros a estudios bioarqueológicos, otros de las poblaciones, otros a la fauna, otros a los instrumentos, a la tecnología. Y esa variedad es lo que nos conforma como equipo de investigación. Ese permiso, a partir del proyecto, que lo otorga la provincia, a partir de esta ley nacional, 25.743, uno pide a la Dirección de Patrimonio de cada provincia una solicitud de concesión de área. Nosotros, obviamente, hace bastante, esta resolución de ley fue de 2003 con resolución de 2004, de aplicación 2004. Nosotros ya veníamos trabajando un poquito anterior, pedimos la concesión, se dan cada 3 años la concesión de área y se van renovando. Esto nos permite tener un marco legal institucional que, conjuntamente con la comuna, con los dueños del campo, en el caso que haya dueño de campo, y el sector que colinda los campos, nos permite realizar un acercamiento más institucionalizado, donde nos favorece justamente que nos den y nos permitan llevar a cabo adelante estas investigaciones. Siempre es muy importante, obviamente, más allá de tener una concesión de área, tener obviamente un vínculo con la comuna, con la gente que trabaja en el campo, porque la institución por sí sola no va si no hay un acercamiento de otro tipo, que es lo que consideramos, y eso se da a lo largo del tiempo, el vínculo con la gente y la articulación no solamente de elementos propios, sino con otras condiciones. Bueno, en esa planificación obviamente también hay una planificación propiamente de la campaña. Posteriormente de habernos comunicado con la gente y con la distinta estadio de institucionalidad, empezamos a planificar lo que es el trabajo propiamente de campo, que son obviamente un montón de situaciones que nos permiten entrever
antecedentes locales, materialidades que vamos a necesitar para llevar a cabo adelante nuestro trabajo, elementos básicos que conforman el equipo de investigación y la tarea propiamente de campo. Así que, de acuerdo a lo que realicemos, la cantidad de personas que necesitaríamos ir a hacer esa tarea de campo. Y algo muy importante, está vinculado con lo anterior, y con el trabajo de campo, es la gestión de recursos para poder llevarlo adelante. En este momento tan crítico para la universidad y para la ciencia pública, la única forma de poder continuar con las investigaciones es con el apoyo de otras instituciones. En este caso, nosotros, como establecimos ya hace muchos años, vínculos con los municipios y las comunas de los lugares donde estamos trabajando, el apoyo de ellos para nosotros es fundamental para poder continuar con las investigaciones. Si no, de otra forma, en este contexto no lo podríamos seguir realizando. fundamental eso. Sí. Recién decías todo el espectro de gente que trabaja detrás de una campaña. En nuestros casos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires lo he visto, también consultan a comunidades indígenas. Totalmente, exactamente. También están parte. Sí, totalmente, gracias por el aporte. Las comunidades también están presentes. En algunos casos, digamos, en algunos casos que haya comunidades cercanas se consulta, no solamente se consulta, sino que se le da la posibilidad de participación. Es más, en la Laguna del 12, hace muchos años, participaron comunidades en las propias excavaciones, así que también tuvimos experiencia, Majo conoció esa experiencia, hemos trabajado acá en el Hinojo. Considero importantísimo también esa articulación, porque obviamente que el conocimiento se construye de distintos lados y se suma a distintas perspectivas. Y me parece que no solamente la construcción de ese conocimiento, sino también un poco es generar diálogos para establecer preguntas que no solamente la tiene el investigador, sino que la tiene la propia comunidad, que creo que es el eje principal justamente de nuestra investigación. Y a eso me parece importante que enganchaste esto, Norberto, me parece que es claro, porque las preguntas, si bien la tenemos desde la academia en algún lado, tienen fortaleza en relación a cómo se van articulando con la comunidad en sí. Y el concepto de comunidad acá tiene un doble eje. La comunidad donde uno trabaja, el pueblo, hablo de comunidad, lo digo como pueblo originario o pueblo original, sino como la comunidad también donde uno está trabajando. Creo que es fundamental ese diálogo porque nos permite darle sentido a una investigación. Si nosotros no queremos, no ha pasado en otra instancia, que es necesario que se decanten los procesos históricos naturales para las preguntas que uno quiere realizar en un ámbito determinado. Y creo que es fundamental eso, porque nos permite entender un poquito más qué nos estamos preguntando. Porque si no, las preguntas son solas y se pierden en una persona o en un grupo de investigación. Yo creo que al revés, dialogando, fortalecemos un poco la pregunta, la reorientamos y generamos obviamente discusiones más profundas, más ricas, y me parece que por ahí pasa. Y creo que las comunidades obviamente son parte de esa articulación. Si bien estamos hablando obviamente de un espacio particular que es San Eduardo, el otro espacio en Melincue, consideramos, hemos tenido experiencia, con Norberto también hemos participado. Creo que es fundamental ampliar cada vez más esta construcción de conocimiento. Este es un ejemplo que buscamos también con la institución educativa, de pensarnos justamente la historia regional en distintos momentos, pero con la mayor participación de actores posibles, entre ellos las comunidades. Y creo que es re interesante. Así que gracias por la aclaración. Sí. Bueno, acá justamente hablamos de eso. Creo que... ¿Va rápido? Bueno. Sí.
ejemplos, digamos, de articulación. Ese es un dibujo de Carlos Ceruti en el año 84, cuando vino en septiembre del 84. Ven San Eduardo, la Laguna de las Lágrimas y la Laguna El 12. Hizo un croquis como su primer acercamiento, que obviamente un poco de homenaje a Carlos Ceruti, que fue junto a Martín Irión, un geólogo muy conocido en la provincia de Santa Fe, que fueron los que, y también con gente de Venado Tuerto, Nora Matassi en aquel tiempo, que hicieron los primeros caminos un poquito vinculados a la investigación arqueológica y los primeros pasos, obviamente. Bueno, imágenes. Bueno, un poco, si bien tomamos de eje la Laguna del 12, hay una serie de elementos que tenemos que tener en cuenta para definir obviamente lo que nosotros vamos a llamar como sitio arqueológico, que tiene que ver con un recorrido y un recorte del espacio, que es fundamental. Particularmente para los lugares del sur de Santa Fe, consideramos que un elemento referencial y por las características que tiene su entorno, las lagunas son los lugares de referencia para buscar recuperar esa materialidad o esa historia material en los sitios. Tal vez las prospecciones en otros espacios o en otras regiones implicarían distintos tipos de dinámicas. Por eso hablamos a veces de límites históricos culturales, límites geográficos naturales, que son los que tomamos nosotros principalmente de referencia, que son los contornos lagunares. Por eso es tan importante para nosotros, en estos casos, llevar adelante las investigaciones y tomar como eje, como unidades a las lagunas. Consideramos que las lagunas, obviamente entendiendo de que son lugares donde se recupera esa historia material de los pueblos, son justamente como mecanismos de fácil acceso y para avanzar directamente en el lugar de la selección de los materiales. Bueno, y David habla de las lagunas como lugares donde aparece esta materialidad, pero bueno, ¿en qué parte de la laguna se encuentran estos materiales? Nosotros lo que hacemos es, como dice ahí, una prospección arqueológica, caminamos todo lo que serían las playas de la laguna, de las diferentes lagunas, pero en este caso hablando del 12, toda la playa de la laguna. Si hay barranca, observamos ese perfil de la barranca, a ver si aparece material en perfil, y cuando hacemos esa caminata, vamos determinando dónde va apareciendo material arqueológico. Una vez que determinamos el sector de playa donde apareció el material, ahí tomamos un criterio de dividir como cuadricular, digamos, ese sector de la playa para recién ahí empezar a levantar ese material que vamos escribiendo en planillas, guardando en diferentes bolsas etiquetadas digamos, la materialidad de cada sector o de cada parte de ese cuadriculado que hacemos. ¿Para qué sirve toda esa información? Para que cuando analicemos ese material en laboratorio, por ejemplo, encontramos fragmentos de cerámica que podrían haber pertenecido a una vasija. En laboratorio, sabiendo que todos esos fragmentos vienen del mismo sector, por ahí podemos tratar de remontar y armar el rompecabezas de cómo era esa vasija. O si encontramos restos óseos humanos o de fauna, también sabiendo del sector de donde provienen, podemos pensar de que sean de un mismo individuo o de un mismo animal, ¿sí? Por eso es tan importante para nosotros relevar toda esa información de contexto y tan pormenorizada por sectores para no perder esa información. Sí. Eso, pasa. Bueno, después otra etapa que hacemos también es una localización espacial de los sitios. Hoy con el Google se puede hacer muy fácilmente, con los celulares que tienen GPS, si no, con un GPS manual también se puede realizar para poder localizar, georreferenciar esos lugares en donde van apareciendo las materialidades.
No, acá, bueno, un ejemplo es la laguna Melincué. Exactamente, la otra que estamos tomando de referencia es un sector con curvas de nivel en la primera imagen, la segunda localizando el sitio, lo que es Fuerte Melincué en parte, y muy cercano encontramos sitios de pueblos originarios. ¿Qué hicimos? Caminamos, como decía Mariela, todo el sector. Obviamente es una forma, la que realizamos es siempre caminar el perímetro de la laguna en su totalidad si podemos. A veces hay zonas anegadas, obviamente se van complicando, pero buscamos forma de entrever un poquito si hay una concentración. Particularmente en Melincué hay concentración en todo alrededor de la laguna y en distintas alturas o profundidades, digamos, o niveles de ocupación. Y lo que hacemos también, en algunos casos, y ya tenemos de referencia cuestiones ya vinculadas a la geoforma de la laguna, como decía Mariela, donde hay elevaciones, por lo general, en estos casos las lagunas, y tiene que ver un poco con la depositación de los sedimentos y de los vientos que han depositado. En los sectores noreste y este, por lo general hay elevaciones, donde esas elevaciones nos permiten entrever que en esas lunetas aparece material, por lo general. No en todas, pero en su gran mayoría. En algunos casos no solamente aparece en el noreste, sino en su lugar, en su posición contraria, en el sudoeste también, como pasó en la laguna Las Lágrimas. Entonces, ya vamos teniendo ciertas formas que recuperamos y entendemos un poco la dinámica. Por eso también, obviamente, es fundamental tener en cuenta ciertos antecedentes de las investigaciones que hicieron los anteriores investigadores que estuvieron en la zona, datos geomorfológicos, datos geológicos, datos ambientales que nos van permitiendo entender un poco más la dinámica de los espacios donde aparecen concentrados esos materiales. En este ejemplo que daba David acá de la laguna Melincué, ahí encontramos diferentes concentraciones de materiales en todo el perímetro de la laguna y están distanciadas a veces por más de 1 kilómetro una de otras de estas concentraciones. Están bastante alejadas porque la laguna es muy grande. Entonces el equipo de investigación lo que decidió es cada concentración separada le dio el nombre de un sitio en particular. Entonces encontramos hasta el momento 5 sitios arqueológicos en la laguna Melincué y por eso decimos que es una localidad arqueológica, porque está compuesta de varios sitios. Hablamos de localidad arqueológica cuando en ese espacio, como en este caso en la laguna Melincué, hay más de un sitio, ¿sí? Pueden ser 2 o qué sé yo. En este caso son 5 hasta el momento, porque hay un sector que todavía no lo exploramos y puede llegar a aparecer algún otro sitio. Porque, sí. Bueno, ¿queréis ir pasando? Primero hacemos las prospecciones, como decíamos, para localizar el material. Siempre aparece material en superficie, no es necesario excavar para saber dónde hay un sitio. En estos ambientes, ¿no? Acá en los ambientes lagunares del sur de Santa Fe. Entonces, donde aparece material en superficie, sabemos que hay un sitio y organizamos la recolección superficial de ese material, como yo decía antes, haciendo todo el cuadriculado de la superficie. Y quizás en alguno de los sectores se realizan excavaciones arqueológicas. A veces hacemos esto que dice acá, que son cateos o sondeos, que son pequeños pozos, a veces de 50 centímetros por 50 centímetros y a veces más grandes, de 1 metro por 1 metro o de 2 metros por 2 metros, para ver
cómo se compone, cómo se va desarrollando el perfil y si aparece material enterrado, a qué profundidad va apareciendo ese material. Una vez que tenemos esa información, decidimos si es necesario hacer alguna excavación. A veces sí, porque aparecen, por ejemplo, restos óseos humanos que están semienterrados, entonces decidimos hacer una excavación para recuperar esos materiales y en su posición en que fueron enterrados estos restos, ¿sí? Entonces por eso se hace una excavación en extensión, ¿no? Con cuadrículas también, siempre la matemática nos acompaña mucho con las cuadrículas, con cuadrados, digamos, siempre estamos pensando en los cuadrados y casi siempre tratamos de hacerlos orientándonos al norte y sur para que tenga en el espacio después poder ubicarlos cuando hacemos los mapas o los planos del sitio, que siempre las excavaciones estén como orientadas al norte, ¿sí? Por una cuestión convencional y que tenga una organización en el espacio. A veces lo que implica también que en la propia excavación nosotros vamos ampliando, supóngase, eso es un tema también que hace a los recursos, exactamente, a los recursos que uno va teniendo. Somos docentes, estamos en un contexto donde vamos armando trabajos de campo. Entonces, un año llegamos a un sitio, lo localizamos, hacemos lo que llamamos parte de la prospección, caminamos alrededor de la laguna, seleccionamos un lugar donde está el concentrado del material y elegimos que un sector potencialmente que haya material en excavación lo podamos realizar. Esas excavaciones tienen un tiempo delimitado, como vamos a tener experiencia ahora en septiembre, lo realizamos una semana, estamos excavando con una cantidad de estudiantes, de colegas, un determinado tiempo, una semana, 10 días, estamos excavando y ahora vamos a hablar un poquito de la excavación, el tiempo que lleva. Ese tiempo limitado nos permite obtener cierta información. Siempre dejamos una referencia para posteriores investigaciones o ampliar las excavaciones, como ha pasado que le mostramos ahí en algunos sitios que tienen como el 12 también mismo, tiene mucho tiempo que se han desarrollado excavaciones y se han marcado referencias como para continuar esas investigaciones e ir ampliándolas sobre la lomada. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos que tener referencia para posteriores investigaciones por parte de nuestro equipo, pero para futuros colegas que continúen con esa investigación. Por eso es tan necesario entablar una serie de registros fotográficos, fílmicos, escritos, que vamos a generar un poquito esa práctica en el campo, donde son fundamentales para dejar algo concreto a esa actividad que vamos a desarrollar en un momento particular del tiempo y que son básicamente acotados, porque no es que estamos excavando continuamente y donde justamente esa continuidad de excavación se termina y se empieza en un momento. Se empieza en un momento y se continúa no solamente por una generación de arqueólogos, sino por varias generaciones de arqueólogos. Entonces, bueno, esa convención, que es lo que decía Mariela, ese cuadriculado es una forma de referencia para seguir teniendo continuidad en el desarrollo de las investigaciones que nos va a permitir tener hilos conductores. Una cosa que estoy recordando, acá estamos viendo dos tipos de sitios. Nosotros por lo general llamamos sitio a cielo abierto y hay otro tipo de sitios que son los en cueva, que tienen dinámicas totalmente diferentes, porque la dinámica de los sedimentos, por justamente hacer a cielo abierto, tienen otros procesos. Entonces, tenemos que entender que los sitios que estamos trabajando son a cielo abierto, que tienen una dinámica para tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la investigación. Esos procesos que hablábamos, de transformaciones naturales y culturales, que son dinámicas diferentes en la temporalidad y en los procesos. Tal vez en una cueva excavamos
20 centímetros y estamos hablando, o 30 centímetros y estamos hablando de 7.000, 8.000 años en un fragmento de excavación. Acá, en algunos casos, los procesos son diferentes y las dinámicas son diferentes. Y lo que mostramos con las dos imágenes, obviamente, vieron que del lado derecho, en la foto en blanco y negro, antiguamente las excavaciones se hacían cateos de perfiles. Se excavaban, ampliaban y se iban dejando como ese cuadriculado. Testigos. Sí, cateo de testigos, perdón, testigos de sedimento para entrever un poco los niveles de ocupación. Nosotros tomamos de referencia la geología como para saber un poco la diferente ocupación a lo largo del tiempo y después desarrollamos otras técnicas que obtenemos para saber la antigüedad. Un tipo de cronología relativa que tiene que ver con la ocupación, tiene que ver una forma, eran de realizar esos testigos que los distintos colores de la tierra, los distintos procesos de depositación nos permitían entender a primera vista ciertos momentos de ocupación a lo largo del tiempo. Esa ocupación tenía que ver también con los materiales que íbamos encontrando en las distintas profundidades, de lo de más arriba hacia lo más abajo. Y lo más arriba, por lógica, es lo menos antiguo y lo más profundo es lo más antiguo. Pero no es tan así. Entonces ahí empieza a transformarse y a generar mucho más preguntas e interpretar de otra manera parte de ese registro. Y claro, exactamente. Después, un poco la idea que teníamos cómo pensábamos dar esta primera charla. Sí, perdón. Sí. Me parece interesante agregar algo, que es que cuando nosotros excavamos estamos destruyendo el sitio, ¿sí? Ese proceso de todos los datos que extraemos del contexto que decía Mariela, lo hacemos específicamente porque después no tenemos forma de volver a reconstruir eso si no lo anotamos, porque cuando uno excava destruye ese contexto y ese sitio. Eso no es. Muy bien, técnica, aclaración. Por eso la importancia de tomar la mayor información posible, registro escrito, llevamos nuestro cuaderno de campo donde anotamos todo lo que vamos haciendo, planillas donde vamos dibujando todo y registrando. Sacamos muchísimas fotos de cada proceso que vamos haciendo en el campo y cuando hay posibilidades filmamos también las actividades. Por ejemplo, en Melincué, dentro del equipo hay un colaborador que es Armando Senese, que tiene un dron y que también él aporta en la investigación haciendo imágenes con el dron, que para nosotros es fantástico para poder después trabajar con esas imágenes en el laboratorio. Porque después de todo esto, de las prospecciones, de levantar el material de superficie, de hacer excavaciones y de recuperar ese material, un trabajo importantísimo y de mucho tiempo es el trabajo de laboratorio, donde analizamos los materiales que recuperamos por tipo de material. Como decía David, en el equipo nos vamos dividiendo y hay docentes, graduados y estudiantes que trabajan y analizan los restos óseos humanos que aparecieron. ¿Y qué información pueden obtener de ahí? Muchísima información sobre la salud y enfermedad de esas poblaciones, sobre la esperanza de vida, si se quiere, que tenían esas poblaciones, qué edad de muerte aproximada tenían esos individuos, como les decía, qué enfermedades pudieron haber tenido, qué tipo de alimentación pudieron haber tenido esas personas. Por otro lado, hay otro equipo que se dedica a estudiar los restos óseos de fauna que aparecen en los sitios, que también es importantísimo porque nos habla sobre qué animales utilizaban en la alimentación, ¿sí? Entonces se analiza no solamente de qué especie son esos huesos, sino cómo fueron procesados esos animales, a dónde tienen marcas de cortes hechos por ejemplo, cuchillos de piedra, y si
por ejemplo, acá en el 12 aparecen muchos instrumentos hechos sobre huesos de animales, como puntas de lanza, como raspadores hechos sobre huesos de animales. Otro grupo trabaja con los instrumentos de piedra, que nosotros le decimos artefactos líticos, ¿sí? Y por un lado los artefactos tallados, que son como las puntas de proyectil, los raspadores, los cuchillos, y por otro lado los artefactos pulidos, como son los morteros, los molinos, las manos de molinos y de morteros, las boleadoras, que llevan otro proceso de fabricación diferente a los artefactos tallados. Todo ese y la otra materialidad que aparece acá en las lagunas del sur de Santa Fe es cerámica. Restos, fragmentos de vasijas cerámicas o de contenedores cerámicos, que de eso se trata de ver formas, para qué fueron utilizados, porque se hacen análisis de microrestos que quedan en las paredes, digamos, internas de las vasijas, si tienen decoración, qué tipo de decoración, qué tipo de arcillas se utilizaron, si las arcillas son locales o vienen de otro lado. Bueno, de cada materialidad, de cada elemento que aparecen, tenemos miles de preguntas para hacernos, y por eso somos equipos grandes donde cada grupito trabaja una materialidad en particular. Y después, entre todos, tratamos de reconstruir, digamos, esa forma de vida que tuvieron estas sociedades en el pasado. Bueno, creo que acá. Sí, arrancamos con los El otro, sí. 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 En el sitio del Fuerte Santi Espíritu, Puerto Lagoa, hubo un equipo de investigación del País Vasco que tenía como otra metodología. Exactamente. ¿No? Exactamente, sí. Sí, ahí para parte, ellos utilizaron un método que se llama no penaria, que es un método, es así, el proyecto de Santi Espíritu fue articulado conjuntamente con el Museo Etnográfico de Santa Fe, Gabriel Coco y Guille Fritegoto, que son arqueólogos acá de Santa Fe, y Fabián Letier en su momento también, el Museo Julio Marque participaba también, y se hizo un proyecto conjunto con el País Vasco, pero principalmente con la universidad, donde utilizaban metodología vinculada a lo que es arqueología histórica. Y mucho en Europa, por esta característica que nos llaman palimpsesto, que son muchos momentos de ocupación, utilizan otro criterio que se llama justamente la arqueología histórica de open area. Abren grandes lugares, espacios, y la metodología tiene que ver un poco no con la forma de ubicar unidades en forma horizontal, sino ver los lugares donde están ocupados esos espacios en el momento de excavación. Ese método es otro método que se usa principalmente para sitios históricos más que para sitios cazador-recolector. Obviamente se pueden aplicar, es interesante porque la característica es encontrar estructuras y diferenciar esas estructuras vinculadas, por ejemplo, a construcciones de los sedimentos que son de la propia ocupación. Encontrar los postes, pero no solamente el poste, sino el hueco donde se puso el poste, porque el sedimento que está dentro del hueco, desapareció el poste de material orgánico, se concentra otro tipo de sedimento. Entonces, entender esa dinámica con un método que se llama método Matrix o Harris, método Harris por lo general, que tiene otra particularidad. Para nosotros en Melincue usamos un poco de metodología Harris, media combinada, con cazador-recolector o con método de Capallo, que es el otro método que nosotros usamos, el francés, que por niveles artificiales, exactamente, con niveles artificiales, fuimos combinando. Particularmente para la estructura del fuerte de Melincue, que encontramos parte de la pared, parte del entierro y eso, utilizamos Matrix. Me parece que son una metodología muy interesante porque le da una integralidad. Tiene otra particularidad, que se excava
necesitadas de mucha gente, porque se llaman open area, porque se van abriendo grandes tensiones para encontrar los límites de esa estructura. O sea, por ejemplo, la estructura de un fuerte, nosotros buscamos los límites, la estructura, encontramos lo que fuera la capilla, la estructura, y empezar a ver esos límites, empezamos a diferenciar lo que es el sedimento que hace, por ejemplo, la compactación, donde se construyen los cimientos, y diferenciamos de los sedimentos donde están depositados naturalmente. Y esos elementos nos permiten entender un poco la dinámica para ese tipo de forma de excavación. Son una validación que viene obviamente principalmente se usa en Europa, pero también se ha usado en otros países. Ellos los trajeron para aplicarlo un poco en Gaboto, ya que encontraron parte de la estructura, lo que era del límite de justamente el fuerte, y nosotros en ese caso lo aplicamos para la estructura que aparecieron vinculadas encontramos parte del foso, de lo que sería el límite del fuerte, y que justamente no encontramos una materialidad, sino lo que encontrábamos era, por el cambio de sedimento, y gracias a fotos, sí, después lo vemos en las imágenes, empezamos a ver que el sedimento que estaba depositado en el foso era diferente del sedimento que se encontraba en el perfil del caso. Y la estructura también pasa lo mismo. Y empezamos a ver esos negativos que normalmente no se ven, a no ser con esa metodología. Acá esto lo voy a pasar rápido, son como los antecedentes de investigaciones que se realizaron en el sur de Santa Fe previo a que nosotros comenzáramos a trabajar. Uno de los primeros antecedentes fue Florentino Ameguino en el río Carcarañá, que en 1864 analiza materiales, principalmente eran instrumentos de piedra que aparecieron a orillas del río Carcarañá, y también restos de fauna extinta que aparecían junto con estos materiales. Es uno de los primeros antecedentes de investigaciones arqueológicas en lo que sería sur de Santa Fe. Posteriormente, Alfredo Castellanos en 1925 también trabaja en la zona de Carcarañá, donde también encuentra restos humanos, al que lo denomina como el hombre del monasterio, porque estaba cerca de Colonia Monasterio, a orillas del río Carcarañá. Paso rápido esto. En el año 59, Res González y Ana María Lorandi reanalizan todo este material, que parte era lo que había encontrado Ameguino y parte materiales que había encontrado la gente y que estaba depositado en la Peña El Chingolo de Carcarañá, que es un escondrijo, un reservorio de materias primas líticas de piedra y de instrumentos de gran tamaño que aparecieron todos juntos, ¿sí? Y ellos reanalizan esos materiales y hacen una publicación. No solamente eran instrumentos tallados, sino también instrumentos como conanas, metates, molinos, morteros, bolas de boleadora. Guillermo Fritigoto y Fernando Oliva reanalizan estos materiales a principios del 2000 y a ellos le dan el nombre de CACH, a este reservorio de materias primas, y lo vinculan, empiezan a ver de dónde podrían haber estado viniendo estas rocas, porque en el río Carcarañá no tenemos rocas. Entonces observan que la mayoría podrían estar viniendo de los sistemas serranos de Ventaña y Candilia por las materias primas que aparecen, y la parte de instrumentos como boleadoras, morteros y molinos podrían venir esas rocas de las sierras de Córdoba.
Y para nosotros el antecedente más importante acá en el Departamento General López fue las investigaciones desarrolladas por Carlos Ceruti y Martín Iriondo en la década del 80 y principios de los 90, donde localizaron 11 sitios arqueológicos en 11 lagunas distintas del Departamento General López, donde encontraron, no hicieron ninguna excavación, todo fue trabajo superficial y recolección superficial de materiales, a partir del análisis de esos instrumentos de piedra, de la cerámica y de fauna que aparecen en las distintas lagunas, Ceruti propone lo que se denomina la entidad cultural o el tipo cultural Villa Cañas, porque él venía trabajando en otros sitios sobre el río Paraná y veía recurrencia como de estilos en la cerámica, de diferente tecnología en el tallado de las rocas. Entonces fue dando como denominaciones a entidades culturales, y a la de acá del sur de Santa Fe la denomina Villa Cañas. Y bueno, ahí están más o menos, no se aprecia mucho, pero es el Departamento General López, y todas las marquitas celestes son todos los lugares donde Ceruti encontró evidencias arqueológicas, y él no hizo fechados radiocarbónicos, pero estimaba que estos asentamientos tenían una antigüedad de alrededor de 3.000 años, comparando con otros sitios en provincias de Buenos Aires. Hoy toda esta región del sur de Santa Fe, pero también del norte de Buenos Aires, sur de Córdoba y norte de La Pampa, a nivel geomorfológico se lo denomina como el campo de dunas del centro pampeano, y que está limitada con lo que se denomina la pampa ondulada, que en ese sector, en la provincia de Santa Fe, es donde nosotros estamos trabajando. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Para saber cuál es la formación geológica y geomorfológica, cómo se formaron esas lagunas, qué origen tienen esas lagunas, qué antigüedad también tienen las lagunas en su formación, para tenerlo en cuenta al momento de pensar esos asentamientos, esos lugares que fueron ocupados por las sociedades indígenas. Bueno, esto es lo que había dicho David antes, el proyecto marco de nuestras investigaciones y la concesión de área. Y acá hay también imagen del Departamento General López con los sitios que nosotros estamos trabajando, desde la Laguna El 12, la Laguna Las Lágrimas y La Amarga cerca de San Eduardo, la Laguna Melincue, las encadenadas de Villa Cañas, en la Cañada de los Leones cerca de Murpi, y en la Laguna Loreto en Magiolo, y también estuvimos en la Laguna El Cantor cerca de San Francisco. ¿Me queda alguna? Creo que están todas. Y acá algunas imágenes trajimos de cada uno de estos sitios, de la materialidad, de cómo es el paisaje de cada una de estas lagunas, de los trabajos que estuvimos realizando. Acá el 12, la imagen que está de la barranca con la playa y la laguna es de 2003, cuando fue que apareció la mayor cantidad de material en la playa, luego de las grandes inundaciones que fueron entre el 2000 y 2001 en todas las lagunas del sur de Santa Fe. Cuando retroceden las aguas, queda expuesto todo material arqueológico en la playa, porque se había comido parte de la barranca, la dinámica del agua, y entonces quedó todo el material depositado en la playa. Y en ese momento hicimos la primera gran recolección de materiales. Como ven ahí, hicimos todo este cuadriculado de la playa y fuimos levantando el material por cada uno de estos sectores, y esos cuadraditos son excavaciones que hicimos para rescatar materiales que aparecían semienterrados. ¿Qué es lo que aparecía en el 12? Restos óseos faunísticos,
principalmente restos de guanaco, que era el animal que utilizaban, que mayor utilización tenían para la subsistencia de estas sociedades, venado de las pampas, ñandú en menores proporciones, pero eran otros animales que también fueron utilizados para la alimentación. El ciervo de los pantanos, también aparecen restos de ciervo de los pantanos, y aparecieron también restos de fauna extinta en el 12, como es Dicisionabus, que es un cánido parecido a un lobo, digamos, entre un lobo y un zorro, más o menos, y Eutatus seguini, que es un armadillo un poquito más grande que un tatú carreta. No es grande como los gliptodontes, pero sí tenía más o menos 1 metro de largo, ¿sí? En un armadillo de ese tamaño. También aparecieron restos acá en el 12. Y también, como les decía, aparecieron instrumentos hechos sobre huesos de guanaco, puntas de lanza, biseles, hay también machacadores hechos con huesos de guanaco, y aparecieron 2 caracoles marinos, Adenomeno brasiliana es la especie, que también es de la costa atlántica, que aparece desde Bahía San Borombón hacia el sur, esta especie de caracol. Y lo que estamos viendo es que en otros sitios arqueológicos de provincia de Buenos Aires, estos caracoles aparecen asociados a entierros humanos. No fue que lo utilizaron para alimentarse al caracol, sino tenían una función más simbólica, que aparecen como si fuera una ofrenda en los entierros humanos, con los entierros humanos. Y aparecieron restos óseos humanos, hasta ahora son 22, 24 individuos, y que en las últimas tareas de campo, que fueron 2023 y 2024, siguen apareciendo, que esos todavía no están contabilizados, esos materiales. Pero bueno, y todo ese material fue analizado por diferentes integrantes del equipo, y salieron hasta el momento 3 tesis de licenciatura que estudiantes realizaron con el análisis de esos materiales, y hay otros estudiantes que siguen trabajando con el material del 12 y que esperamos que sigan produciendo tesis sobre este sitio. Bueno, y hay mucha cantidad también de instrumentos de piedra, de instrumentos líticos, y sobre principalmente 2 materias primas, que son ortocuarcita, que viene de Sierras Bayas en provincia de Buenos Aires, en las sierras de Tandil, y eftanita, que también es otra roca de las sierras de Tandil, que son las 2 rocas que están más representadas en los instrumentos tallados, instrumentos de corte, instrumentos de puntas de proyectil, ¿sí? Raspadores, y después aparecen toda otra variedad de sílices y otras rocas, que algunas podrían estar viniendo de provincia de Córdoba, de las sierras de Córdoba y sierras de San Luis también. Y también aparecen instrumentos de molienda, como morteros, molinos, manos de molinos, y cerámica, pero es la menor proporción de materiales, es la cerámica en este sitio, en el 12. En la Laguna Las Lágrimas, que es la que está enfrente del pueblo de San Eduardo, que fueron con Damián y con los chicos de Lices. En este sitio, la mayor cantidad de material, al revés del 12, es cerámica. Lo que más aparece en este es cerámica, aparece fauna, aparece instrumentos líticos, pero lo que más aparece es cerámica y
por suerte, grandes fragmentos de cerámica donde se pudieron reconstruir las formas y los tamaños de cada una de estas vasijas. Hasta el momento pudimos reconstruir 4 vasijas diferentes, que algunas de ellas están expuestas en el Museo de San Eduardo, y se están haciendo ahora análisis de microrrestos para ver para qué se utilizaron esos contenedores, ¿sí? También aparecieron restos óseos humanos en este sitio, y me olvidé decir del 12 que tenemos varios fechados radiocarbónicos, que esos fechados nos dan la antigüedad del sitio, y podemos decir que desde fines del Holoceno temprano hasta el Holoceno tardío hay evidencias de asentamientos humanos en esta laguna. ¿Qué antigüedad es fines del Holoceno temprano? Alrededor de 8.500, 9.000 años de antigüedad hasta 1.500 años. Pero tenemos fechados de 7.000, tenemos fechados de 3.500, de 2.900, de 1.500. Entonces vemos una recurrencia de uso de esta laguna para el asentamiento de pueblos originarios a lo largo de milenios. En cambio, en la laguna de las Lágrimas, los fechados son de 1.500 años de antigüedad, o sea que son más recientes, y por eso es diferente la materialidad que aparece. Son sociedades también cazadoras-recolectoras, pero del Holoceno tardío, donde ya el desarrollo de la alfarería era mayor, donde había mayor complejidad y diversidad en la alimentación, donde aparecen otros recursos faunísticos también dentro del registro, y también aparece mayor cantidad de instrumentos de molienda, ¿sí?, asociados a estos sitios. Otra laguna cerca de San Eduardo es La Amarga, que allí también se hizo todo prospecciones y recolecciones superficiales, donde apareció principalmente artefactos líticos y algo de fauna, siempre con predominancia del guanaco en la mayoría de los sitios. En Las Marías 2, que es en una de las lagunas de Villa Cañas, de las encadenadas de Villa Cañas, se hicieron sondeos exploratorios donde apareció cerámica también, artefactos líticos, y gente de la localidad en ese mismo sector había recuperado huesos humanos también, y que fueron datados en 1800 y 2000 años de antigüedad. En Villa Cañas habíamos estado trabajando a principios de los 2000, y después es como que se interrumpieron las investigaciones, y hace 2 años atrás retomamos los trabajos, y actualmente tenemos un proyecto de investigación orientada que está subvencionado por la provincia específicamente para los trabajos en Villa Cañas. Y acá estas fotos son actuales, digamos, de las últimas salidas de campo, donde aparece restos óseos faunísticos, pero lo interesante es que aparece bastante fauna extinta. Aparece una paleolama, que es como un guanaco extinto, parecido entre un guanaco y una llama, pero extinto. Aparece Ecus, también es como un caballo americano, que también está extinto. Y sí, no, pero pensaba en fauna, sí, me parece que también había Ducicionagus también acá, y restos óseos humanos también aparecieron en un sector de la laguna, las encadenadas, cerca del balneario actual de Villa Cañas. Como les había dicho antes, la Cañada de los Leones es otro sitio que empezamos a trabajar hace un par de años. También, siempre, como decía David, aparece en la playa de las lagunas, en un sector en particular de la playa,
Y acá también aparecieron restos de fauna, cerámica y artefactos líticos, y también nos hizo acordar este sitio mucho a la Laguna de las Lágrimas, porque lo que más aparece es cerámica, mucha cantidad de cerámica, artefactos líticos también y ocio de fauna también. Acá no aparecieron restos humanos hasta el momento, así que podríamos pensar que también estaría vinculado al Holoceno tardío estos sitios. En el Cantor, que es cerca de San Francisco, bueno, cuando fuimos a hacer las prospecciones a la laguna no tenía nada de agua, hace 2 años atrás, estaba totalmente seca. Fuimos con un estudiante de acá del profesorado de biología, y Fernando Cuello también nos había acompañado, y bueno, aparecieron también restos óseo-faunísticos, muy poquita cerámica y muy pocos artefactos líticos. Pero lo más interesante de este sitio es que apareció, que se ve allá arriba, medio verdecito, un artefacto tallado, pero sobre vidrio. Creemos, por lo que estábamos estudiando, que es sobre un fragmento de vidrio de una botella de ginebra. ¿Qué nos está diciendo este artefacto? Por más que sea uno solo, pero nos está hablando de un momento de contacto, ¿sí? De un momento que podría estar vinculado no solo a asentamientos indígenas, sino a asentamientos criollos, donde estamos viendo que sobre un objeto como es criollo o europeo, que es una botella de ginebra, tallaron un artefacto con forma de tecnología originaria, digamos, de pueblos originarios. Por ahí se puede pensar un vínculo con el Fortín Loreto, que no está tan lejos de este sitio, y una rastrillada que tiene localizada Norberto cerca de este sector, que está como al límite del departamento General López, porque la laguna está bien al límite, ya parte de la laguna, es más, está dentro del territorio cordobés. Es como que una parte está en Santa Fe y otra en Córdoba, y en el límite por Córdoba es donde pasaba una de las rastrilladas. Bueno, en Loreto estuvimos en la década del 90 trabajando, hace mucho que no vamos, pero también había aparecido fauna, instrumentos líticos y algo de cerámica, también en la parte más alta de la barranca de la laguna Loreto, cercana a la localidad de Magione. Bueno, y la localidad arqueológica Melincue, también en Castellanos en el 1924 recuperó, ese mapa es de Castellanos, hecho por él, restos de un individuo que en ese momento, esos restos humanos, por las teorías predominantes en la época, los evolucionistas, hablaban de el Homo Pampeus, que planteaba Meguino, por el origen americano de las sociedades, y él lo asoció a eso porque aparte también encontró restos de fauna extinta como Sclerocaliptus y Ducicium avus, también asociados a esos restos humanos, y entonces por eso él hablaba de una gran antigüedad y que podía tener que ver este hombre de Melincue con ese Homo Pampeus que planteaba Florentino Ameguino. Y Ceruti en el año 92, no específicamente en la laguna de Melincue, pero sí cercana a eso en la laguna del Pedernal, recupera también restos óseos humanos junto con artefactos líticos, principalmente de cuarzo, que estaban asociados a un entierro. Con Roberto Landaburu, sí. Y acá está cuando fue la mayor bajante de la laguna, a principios de 2023, la laguna de Melincue, con los 5 sitios que localizamos, 4 de ellos de asentamientos de sociedades cazadoras recolectoras, y uno es el sitio histórico del Fuerte Melincue,
En 3 de los sitios aparecieron restos óseos humanos, cerámica, apareció fauna, apareció guanaco, ñandú, venado de las pampas, pero también fauna extinta, como se ve ahí. Esos son restos de un Eutatus, que yo les contaba antes, pero apareció casi completo el Eutatus en uno de los sitios de Melincue. Apareció también un escondrijo de materias primas líticas, que una de las chicas, Telma, que está acá, que vino de la facultad, está trabajándolo para su tesis, ella. Todo este reservorio de materias primas que hay ahí en la laguna Melincue. Y los diferentes entierros humanos que aparecieron en los distintos sitios de cazadores-recolectores, también Martina Carpi, que es de acá de Venado, que está trabajando con nosotros, está haciendo el análisis de esos materiales para su tesis. Y uno de los entierros en particular era de un niño de alrededor de 7, 8 años y apareció con ajuar funerario, con cuentas de collar que están ahí, ven que dicen cuentas de collar, que están hechas sobre valvas de moluscos, de caracoles. Alrededor de 60 cuentas de collar pudimos recuperar, aparecían en la excavación cerca de la cabeza, algunas de ellas, que podrían haber estado vinculadas a vinchas o a collares, y otras cerca de las piernas, cerca de los tobillos, como si fueran algún adorno tipo tobillera, ¿sí? Y también apareció como si fuera una cuenta sobre hueso. Yo les hago así porque tiene un tamaño así, como si fuera el centro de un collar, como si fueran las cuentas de caracol y el dije al medio, que es hecho sobre hueso, todo pulido, ¿sí? Con unas marcas, como unas rayas, tiene el dije ese central en este niño, que lo pudimos fechar y nos dio una antigüedad de 4.800 años de antigüedad. Y otro de los entierros de Melincue dio 6.800 años de antigüedad. Y otro 2.000 años. Y otro de esos 2.000 años. Tenemos 3 entierros diferentes fechados con distintas temporalidades. Y este es el sitio histórico, el fuerte virreinal Nuestra Señora del Rosario de Melincue, que muchos lo conocen como el fuerte San Juan Bautista de Melincue, porque tuvo diferentes denominaciones. La primera denominación que aparecen en los escritos históricos es Nuestra Señora del Rosario de Melincue. Después parece que cambia el nombre y recibe el nombre de San Juan Bautista de Melincue, porque una de las principales figuras que aparecen en la iglesia era de San Juan Bautista. Y posteriormente fue llamado fuerte 9 de julio. ¿Vos te acordás, Roberto? Sí, pero no sé si era exactamente eso O en otra ubicación. No, por eso en una ubicación posterior, este mismo fuerte se lo llamó 9 de julio. En la última ubicación, que es donde actualmente en el pueblo está el Mangrullo, que es de 1864-65, esa ya tuvo la otra denominación de 9 de julio. Estas son 3 imágenes con el dron, como les decía, donde se puede apreciar acá todo el foso perimetral del fuerte. Ven que tiene una vegetación diferente, y a un costado del fuerte, esto que acá se ve en blanco, era la capilla, que acá se ve desde altura, este recinto, que en su interior aparecieron entierros humanos, con características muy diferentes a los entierros de pueblos originarios que están en otros sitios de la laguna. Estos aparecen de forma extendida, con orientación norte-sur, los entierros. De acuerdo a la documentación
y a un plano que hizo una reconstrucción Norberto, nos ayuda a interpretar este sitio, y creemos que en el sector sur es donde hubiese estado el altar, y la entrada estaría por el norte, hacia el norte. Al costado estaba como una galería, y en la parte posterior un patio de la capilla, y los entierros, bueno, aparecen como hombres, mujeres y de diferentes edades. Lo que podemos ver es que son entierros individuales, todos ellos. Hay algunos secundarios, lo que serían las reducciones, y hay algunos niños también que como si fueran reducciones cerca de entierros de adultos. Quizás tengan vínculo familiar, quizás no, eso todavía no lo podemos saber. Y lo que estamos, porque la particularidad que tienen los sitios históricos es que, aparte de tener toda esta materialidad, tenemos documentos históricos para analizar y para complementar y trabajar en forma conjunta con lo que vamos encontrando. Y el trabajo de archivo es también bastante largo en realizar, y bueno, uno de los integrantes, el que más está trabajando en eso, Germán Giordano, del Museo Gallardo de Rosario. Y bueno, y estamos viendo que es muy probable que la población que está enterrada en esta iglesia no sea solamente gente digamos, criolla, que estaban en el fortín, en el fuerte, sino también es probable que haya también afrodescendientes e indígenas, ¿sí?, enterrados aquí, o en las cercanías de la iglesia también, porque bueno, en ese momento, hablando de fines de 1700, principios de 1800, todavía no estaban hechos los cementerios son muy posteriores, entonces los muertos se enterraban en el lugar, el campo santo por naturaleza era la iglesia y los alrededores de la iglesia, ¿sí? Y les decía que son muy diferentes los entierros a lo que son los entierros indígenas. ¿Por qué? Porque los que hemos encontrado en posición de entierro tienen una orientación este-oeste, y casi todos son en posición fetal, digamos, y de costado. Aparecen los restos de costado y en cuclillas, digamos, y los brazos también flexionados, y ya les digo, en orientación este-oeste, y estos son norte-sur, bien extendidos los cuerpos. Algunos tienen las manos sobre el pecho, otros sobre las caderas, ¿sí? Bien sería un entierro cristiano, entre comillas, ¿no? Pero sí posconquista, digamos. Y se ha encontrado pocos materiales. Materialidad en el sitio histórico es muy poco lo que ha aparecido. Lo que sí aparecieron es tejas de gran tamaño, tienen alrededor de 80-90 centímetros de largo las tejas, con toda una manufactura muy artesanal. Ladrillos también que tienen una dimensión, los muros que están hechos de ladrillo de la iglesia tienen una dimensión de 40 por 20 cada ladrillo, y hay 2 hiladas de ladrillos haciendo las paredes, digamos, de la iglesia. Apareció muy pocas cosas de metal, no sé si estaban las fotos de eso, no. Que una corresponde a un fragmento como de un sable, y después unos perdigones también aparecieron, y después hay unos fragmentos de cerámica que corresponderían a un candelabro, y hay otros fragmentos que ahí estamos viendo que es probable que sean como de una pila bautismal. Eso lo estamos
viendo. Sí, porque son fragmentos que hay que empezar a buscar información histórica, a ver a qué podrían corresponder por el tipo de materiales de que son y todo eso. Bueno, todo lleva muchísimo tiempo, todo el proceso de análisis de todo y sumado a, como les decía antes, al análisis de los documentos históricos. Bueno, y acá un resumen de las antigüedades, como yo les decía, el Holoceno temprano final, con la Laguna del 12 con fechados de 9.260 años, donde aparecen entierros humanos, tecnología lítica conservada. ¿Por qué decimos conservada? Porque los artefactos son pequeños, como que han utilizado al máximo los pocos recursos de piedra que tenían. Entonces conservaban al máximo y reutilizaban al máximo esas rocas que conseguían. Instrumentos óseos de fauna, sobre restos de fauna, y vemos que la subsistencia estaba basada principalmente en el guanaco. Para el Holoceno medio tenemos un fechado en la Laguna del 12 con 7.860 años y uno para la Laguna Melincue con 6.800 años, donde aparecen estas puntas de proyectil sin pedúnculo, digamos, son triangulares, instrumentos óseos también sobre fauna, y sigue siendo el guanaco el principal recurso para la subsistencia. Ya para el Holoceno tardío tenemos fechados en 3 de los sitios, que es el 12, Las Lágrimas y Melincue, con fechados que van de 3.940 años hasta 1.420, y donde acá aparece más predominio de la tecnología cerámica, de utilización mayor de artefactos de molienda, siguen apareciendo entierros humanos y diversidad de fauna menor, digamos, aparecen restos de fauna de menor tamaño, como algunos roedores, como el coipo o tenomi, que serían los tuco-tuco, y la diversidad también vinculada a, porque también eso nos faltó decir que la fauna, por ejemplo, el guanaco, el ñandú, nos están informando también sobre un ambiente más seco y más árido y más frío en determinado momento, y el ciervo de los pantanos y el venado de las pampas de un momento más húmedo y más cálido, porque son animales de ambientes más cálidos y húmedos, más de humedales, y entonces también nos dan esa información la fauna, ¿no? De que los lugares estuvieron habitando en distintos momentos también ambientales, que nos dan cuenta de los cambios climáticos y de la evolución del ambiente, ¿no? En estos lugares. Bueno, y esto son fechados radiocarbónicos de sitios de todo ese campo de dunas que abarcaba, yo les decía, el sur de Santa Fe, sur de Córdoba, norte de La Pampa y norte de Buenos Aires, que van desde 8.900 años, 9.000 años, hasta 650 años de antigüedad, todos ellos en lagunas. Son todos ambientes lagunares que están trabajando colegas en las distintas provincias, y diferentes tipos de asentamientos. Estos sitios, como el 12, son lugares que fueron para nosotros campamentos donde se asentaron estas sociedades, más allá de que eran sociedades móviles, pero que era un lugar de recurrencia, que volvían a esos lugares a ocuparlos, porque al enterrar a sus muertos en estos lugares, era un lugar de referencia y sagrado para estas sociedades, y por lo cual hacían que regresaran ahí habitualmente a utilizar esos espacios, esos paisajes en diferentes momentos o del año o de los años, ¿no? Porque es probable que la recurrencia de uso de estos espacios puedan haber sido o estacionales o anuales, ¿sí? En diferentes ambientes, y también vinculados a la movilidad en busca de otros recursos como las piedras, ¿sí?
que también entraba en juego en los momentos de ocupación de estos espacios. Brevemente lo que quería comentar es que la experiencia que vamos a tener en la Laguna del 12, no sé cómo andamos de tiempo. Ya ha pasado. Ya repasé. Bueno, brevemente esto. Lo que queríamos comentar también es tener la experiencia de campo en la Laguna del 12, tiene una potencialidad y una experiencia única debido a que es el sitio más antiguo de la provincia hasta el momento, un sitio de mucha ocupación hasta el momento, y esa recurrencia nos da a entender justamente de esas dinámicas poblacionales a lo largo de miles de años. Esa particularidad que, digamos, le da un plus extra, lo tuvimos en cuenta a la hora de desarrollar esta experiencia de taller y este trabajo en conjunto, que nos va a permitir tener un acercamiento a un lugar con muchísima potencialidad, no solamente hasta ahora lo que pudimos recuperar, sino lo que se puede seguir trabajando. Es enorme ese sitio, es enorme, no porque lo trabajemos nosotros, sino por la potencialidad que tiene en sí, no para darnos esta posibilidad, sino creo que hay que ampliarlo, el trabajo, y bueno, creemos que justamente este trabajo en conjunto nos va a permitir tener nuevos conocimientos, nuevas articulaciones de análisis variados, ya lo estamos haciendo, y creemos que es importantísimo sumar gente local, gente de la institución educativa. Me parece que es fundamental, y compartirlo, obviamente. Esa particularidad que tiene este sitio, y en un sector de la laguna, creo que va a ser una experiencia única que van a tener. No es fácil encontrar un lugar tan importante regionalmente y reconocer un lugar con una variabilidad de materialidades, de historia, que está potencial. Si bien nosotros lo vemos desde una materialidad, que es lo que encontramos, tiene un significado mucho más profundo, porque tiene que ver con un pasar milenario de los pueblos originarios en ese lugar, que seguramente ha tenido características sagradas, no solamente de vida, como lo que buscamos entender un poco, sino que tiene una dinámica y una potencialidad impresionante. Así que en ese sentido quería aclarar brevemente para que no nos vayamos. Y esa potencialidad la queremos compartir, la queremos difundir en el espacio del Museo de San Eduardo, que un poquito mostrar también lo que hay ahí, que estamos trabajando, y que si bien esto viene de muchos años, ya estamos alrededor de 20 años, un poquito más de 20 años trabajando, que lleva su proceso, sus historias, de a poquito queremos que también se potencie, esto es parte de una idea que tenemos, que el Museo de San Eduardo sea un lugar de referencia dentro de Santa Fe y del sur de Santa Fe particularmente, no por la característica que tiene la laguna, sino también por la potencialidad que tiene el espacio y lo que se está ideando conjuntamente con la comuna, con la gente que participa, y nos parece en ese sentido fabuloso de considerarlo uno de esos lugares importantes a trabajar. ¿Por qué? Porque esto también lo muestra la participación que no solamente la tiene la gente. En aquel tiempo era la Casa de la Cultura, antiguamente se llamaban estos espacios, ahora es un espacio de memoria y museo que siempre está en construcción, y que buscamos un poquito también la participación de la construcción de esa identidad local. Una identidad local que no solamente es con la llegada del ferrocarril o la construcción de un espacio de un pueblo, sino que tiene que ver con la historia milenaria, que nosotros también somos un poco parte de eso. Entonces, la participación con las escuelas es fundamental. Apoyamos y defendemos enormemente el trabajo de la institución educativa como forma de construir conocimiento y saberes, y también como forma de transmitir un poco la memoria oral, y un poquito también con las historias de mucha gente que nos va contando, y vamos construyendo un poquito esa historia, sino también con el aporte de la ciencia y con el aporte de la comunidad. Entonces me parece que esa imagen
es un reflejo un poquito de lo que queremos que se exteriorice y que se resignifique, digamos, que esta presencia esté en la localidad, que tiene que ver un poco con dar cuenta de esa memoria ancestral. Y bueno, y la participación, consideramos que la escuela, los espacios institucionales, los chicos, los estudiantes de los distintos niveles, son esa forma de incentivar, fortalecer, desde el juego, desde el conocimiento y que participen. Participando en esto es un juego, pero de a poquito vamos trabajando un poco la memoria y el proceso de nuestra historia. Yo creo que por ahí pasa eso. Así que bueno, exactamente lo que decía Norberto. Bueno, acá hay un poco de las actividades. Sergio Smith también es un amigo y un colega, digamos, un referente de comunidad querandí que trabaja muchísimo para conocer la historia de sus pueblos, y que, bueno, y distintas comunidades que han intentamos de fortalecer esa memoria, esa presencia ancestral, en el caso de nosotros trabajar una temática temporal particular, abierto justamente a ese diálogo de saberes que tanto intentamos llevar adelante en la práctica. Un comentario nada más. Los restos humanos no están exhibidos, obviamente por respeto a las comunidades, y también estamos a disposición, siempre lo hemos hecho y hemos hablado con diferentes comunidades, para a futuro generar un reentierro y generar nuevamente que esos materiales sean depositados en su lugar de origen, siempre en decisión con las comunidades o con las comunidades en todo sentido, comunidad del pueblo, con la comunidad originaria, que somos parte de esa historia. Entonces, bueno, no se exhiben, están depositados hasta el momento en un lugar, hasta tanto sea de decisión comunitaria dónde van esos restos. Bueno, y brevemente un poco de la legislación vigente que tiene que ver con eso, también en el marco de las leyes nacionales y nuevas leyes donde justamente hay un código de ética profesional, donde justamente apropiamos y decidimos conjuntamente sobre parte de esta materialidad, donde es resguardada, donde se deposita, donde se declara, y siguiendo un poco la dinámica de esas decisiones. Igualmente creemos que la importancia, en definitiva, tiene que ver un poco con reconstruir nuestra historia, y gracias por estar presente, por pensar que esta parte de este proceso y de las series de charlas que van a continuar tiene como fin fundamental es construir en forma conjunta, y eso lo invitamos a todos, a construir un poco nuestra historia del sur de Santa Fe, que yo me siento parte de esa historia. Siempre termino, nadie se ríe porque en ese sentido yo tengo ahí algún hilo conductor que la ruta 33 me trae de donde yo nací, Provincia Unida y Godoy, que es el fin de la ruta 33, hasta pasar por distintos niveles que siguen estos caminos que nos llevan a otras lagunas y que me han llevado hasta Bahía Blanca, justamente donde termina. Así que bueno, es eso, agradecer un poco y estar a disposición y construir en conjunto este hermoso proyecto que consideramos que de a poquito vamos a ir sumándonos. Así que bueno, gracias, no soy María. No sé si tienen alguna pregunta para hacer. ¡Aplausos! Me parece que nos armamos un poco con mucha información toda junta, pero bueno. María, cuando vos decís 1280 años AP, hay mucha gente, sí, hay mucha gente que no sabe qué es eso. Sí, nosotros cuando hablamos de una antigüedad, hablamos de, por ejemplo, como decía recién Norberto, 8.200 años AP, es antes del presente, es la antigüedad desde hoy hacia atrás, digamos. No son años antes de Cristo ni después de Cristo, sino se toman años que se cuentan
antes del presente, antes de hoy, hace 8.900 años, hace 5.300 años atrás, ¿sí? Así se toman, y los fechados radiocarbónicos nos dan esa información. Y siempre el número que dan, la fecha que dan, tiene un rango de error. Entonces nos dice, cuando nos mandan del laboratorio el análisis, dice 8.274 años más menos 59. Entonces quiere decir que tiene un rango de error de 59 años, que pueden ser 59 más, 59 menos, ¿sí? Y después se calibran eso con un método estadístico para poder dar como un número un poquito más exacto de esa antigüedad. Pero siempre son años antes del presente. ¿Alguna otra pregunta? Les agradecemos a todos que nos hayan escuchado tan largamente. Bueno, y que los esperamos que sigan viniendo a las otras conferencias. Y algo importante que ya me olvidaba, Belén, y te vi, me acordé, el tema de la vacunación. Los que quieran y necesiten vacunarse pueden ir al hospital acá de Venado. Y dicen que van por el proyecto arqueológico, y las chicas de vacunación ya saben, y ahí les van a ofrecer a ver qué vacunas les faltan, van a fijarse en los registros de la provincia, a ver qué vacunas les faltan y cuáles les podrían colocar para estar previstos antes de ir al campo. ¿Y la próxima charla? Conferencia va a ser de Ale, que exactamente va a brindar la próxima conferencia, que va a ser en el ICES, ¿no es cierto, Ale? ¿Ya? Sí, muy bien. El 16 de junio lo esperamos, así que más o menos la actividad va a ser una por mes, así que bueno, para cerrar con el trabajo de campo en septiembre. Así que bueno, muchas gracias, espero que se sumen. Y bueno, la bibliografía también está dispuesta, y lo que leyeron o lo que quieran sumar a disposición también para